llega la menopausia y se va. Y me dijo, no, pero sigo en menopausia. O yo, pero llevan 8 años, sí, pero sigo en menopausia. ¿Qué es la menopausia? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué trastorna totalmente la vida de las mujeres? Todo el mundo conocemos que menopausia, pues son como se nos viene de la cabeza a los pies, ¿no? Todo el cambio en nuestra vida. Pero la verdad es que menopausia es una fecha. Quiere decir, o sea, ya cumplimos un año de que de manera retrospectiva se nos fue el periodo y fue secundario a que nuestros ovarios pues ya produjeron toda la cantidad normal de ovocitos y de ovulación. Pasamos de una etapa reproductiva a una etapa no reproductiva. ¿Y los hombres qué? Los hombres ¿nunca les pasa nada? Sí, claro que sí, llega también su andropausia. Pero yo nunca veo a un hombre abochornado, yo nunca, o sea, yo los veo normal. La verdad es que los síntomas que ellos tienen no son tan floridos como nosotras, porque nosotros pues dependemos totalmente al 100% del estrógeno. Es la hormona maestra que nos mantiene top, ¿no? Y cuando baja es muy visible y muy notorio, pero en ellos pues también hay cambios. Mis queridos del amor, yo soy Ana Yancy Moreno y les doy la bienvenida al Toque Femenino. Acuérdense, hay que suscribirse, hay que darle like, compartir, tocar la campanita, hypear, todo lo que sea posible, lo que esté en sus manos para que lleguemos a todo el mundo, al infinito y más allá. Nuestro tema del día de hoy, temononón. Hay que poner atención hombres y mujeres, porque luego los hombres no saben convivir con las mujeres que están viviendo la menopausia, que dicen los que saben que nos va a durar como el 40% de nuestra vida. Así que sí hay que poner atención. Este es el Toque Femenino. Comenzamos. Pues ahora sí vámonos de lleno con mi invitada. Se las voy a presentar. Ella es la doctora Susana Jiménez Juárez. Yo la conozco con mucho cariño como la Gine Querétaro. Y de verdad es que es buenísima y sobre todo buenísima para el tema que ya les adelanté que vamos a estar hablando en esta ocasión, en este episodio. Antes de continuar, por favor, acuérdense, no se les vaya a pasar, suscríbanse, compartan, denle like, activen la campanita, hypeen, hagan todo lo necesario para que lleguemos a todo el mundo, el universo, el infinito y más allá. Y ahora sí, mi querida Gine Querétaro, pues de moronón el que tenemos. Oye, sí, hasta que se nos hizo. Hasta que se nos hizo, Manuelita. Hasta que se nos hizo, mi querida Susanita. Sí. Oye, menopausia. Temazo, mi querida Ana Yancy. Fíjate que vamos a pasar más del 40% de nuestra vida en menopausia. Así. Más del 40%. Sí. Fíjate que yo me acuerdo que en algún momento pregunté, ¿y cuánto dura la menopausia? Una persona que pues ya tenía algún tiempo que le había pasado y yo pensé que ya, o sea, que era como que llega la menopausia y se va. Y me dijo, no, pero sigo en menopausia. O yo, pero llevan 8 años, sí, pero sigo en menopausia. ¿Qué es la menopausia? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué trastorna totalmente la vida de las mujeres? Fíjate que aquí, bueno, menopausia es muy importante. Los términos, pues siempre se utiliza como en general, ¿no? Todo el mundo conocemos que menopausia, pues son como todos los síntomas, cómo se nos viene de la cabeza a los pies, ¿no? Todo el cambio en nuestra vida. Pero la verdad es que menopausia es una fecha, así puntual es una fecha. Okay. Quiere decir, o sea, ya cumplimos un año de que de manera retrospectiva se nos fue el periodo. Es decir, un año de mi última regla, ya no me bajó más. Y cumplí un año y fue secundario a que nuestros ovarios pues ya produjeron toda la cantidad normal de ovocitos y de ovulación que teníamos planeada y ya se acabó. Pasamos de una etapa reproductiva a una etapa no reproductiva. Esa es la menopausia, una fecha. Pero todo lo que viene alrededor es lo que decimos, bueno, climaterio, claro, o que dicen perimenopausia, pues son toda la cantidad de síntomas y de cambios que vienen alrededor de todo esto. Ese cuando lo dices así como que nada más es una fecha y bueno, que ya se terminó la etapa reproductiva, perfecto, pero con todo lo demás, claro, sí está muy fuerte. Y además, ¿sabes algo? Yo he notado que últimamente no sé si es la perimenopausia o la menopausia como tal, se presenta a edades más tempranas. Sí. Porque en promedio, por ejemplo, creo que mi mamá tuvo la menopausia casi como a los 60. Wow, fíjate, actualmente el promedio mujer mexicana es 49, 50 años más o menos, o sea, esa fecha, pero nos puede durar hasta 8 años después de eso, como todos los síntomas que van relacionados a que el estrógeno principalmente, que es la hormona que va a ser la hormona maestra que nos regula todo, va para abajo.
Entonces son 8 años, imagínate de todo, o sea, más la peri, más que la es peri, antes. antes. La perimenopausia, ¿cómo empieza? ¿Cuáles son los síntomas? O sea, ese es el antecedente. Exacto, y es muy raro porque justo, o sea, los síntomas pudieras pensar, pues es cualquier cosa, se confunde con todo, porque lo primero que empieza a pasar, pues es que tus ciclos, las menstruaciones empiezan a variar. Entonces, de pronto ya no me está bajando como siempre, ¿no? Siempre fue muy exacta, todo bonito, todo bien. Pasé los 40 y ¿qué pasó? Los ciclos empiezan a ser muy cercanos. O sea, ya me bajaba cada 28 y ahora cada 21, cada 20. Ok. Y después ¿Y un flujo abundante? Súper abundante. Okay. Y coágulos. entonces ahí puede ser el primer dato, ¿eh? Así, o sea, puedes estar en perimenopausia y no darte cuenta y no notarlo. Claro. Son cambios ahí que dices, bueno, como que algo pasó, pero bueno, pasa el tiempo y empieza a haber cambios en el humor, en tus sentimientos, cómo vas afrontando todo, ¿no? Esos cambios de ánimo. Entonces, esos pueden ser los primeros síntomas, ¿eh? Y ya después de ahí vienen los cambios de ánimo. Bueno, yo conozco personas que en la adolescencia están terribles. No, claro. Fíjate que esto que dijiste al principio lo voy a retomar porque, de verdad, a veces andamos con mucha prisa, o sea, cuando eres niña, adolescente y ya quieres crecer, y ya quieres ser grande y ya quieres todo, y o sea, de verdad, es que es tan chiquita la infancia, tan pequeñita la adolescencia y tan larga la menopausia, que oye, hay que disfrutar, ¿no? Antes de que llegue, porque sí, por supuesto que hay personas que la viven muy normal, pero hay otras mujeres que la sufren y la sufren mucho. No, la pasan terrible, porque aparte, o sea, viene justamente en esta edad es donde somos más productivas, es donde eres la mamá, la responsable del hogar, de tus hijos, que aparte están en adolescencia y pubertad horrible. Entonces, o sea, tienes que lidiar con todo eso, los cambios con tu pareja, que no te entiende, a lo mejor él dice, oye, pues, ¿qué pasó? Ya no te gusto, ya no me quieres, porque pues ya estás con un ánimo y aparte no duermes, vienen cambios en el sueño, vienen cambios en la libido, ya no tienes ganas de relaciones, o sea, se rompe la familia, ¿no? Y por supuesto el calor, esos bochornos que pues son bochornosos. Hay una serie que vi hace un tiempo, ni me pregunten, no sé cómo se llama, no me acuerdo de nada, pero solamente me acuerdo mucho que era como en una empresa en una televisora, y entonces pues la conductora estrella empieza a tener pues estos síntomas de menopausia y se convierte en el ojo del escarnio de todos sus compañeros, así como y ya va a empezar a sudar. Y mira, entonces, ¿sabes? Sí, y entonces imagínate, ella en esta película se mostraba como una conductora de televisión, pero de repente estás al frente de un equipo de trabajo, estás, bueno, en una junta, en una reunión, y de repente sentirlo es tremendo. Y hace poco que platicaba con mi prima, me dijo, las mujeres nos tendríamos que apoyar. Y no lo hacemos, desgraciadamente. Entonces dice que estaba también, ella también es una alta ejecutiva de un banco, y entonces dice que, pues que agarró así como que los papeles, se hizo así que le dijo, ¡ay! Tienes bochornos, la menopausia, pero delante de todos. Sí, entonces, sí. Imagínate, o sea, mi prima estaba, o sea, en ese momento, pues totalmente descolocada porque, o sea, ¿cómo es posible que digas algo así? Porque, a ver, es que no es un secreto. Claro. Pero lo vivimos como un secreto porque pareciera que es algo que avergüenza. Como un tema tabú. Un tema que me da vergüenza. Que ya, ¿no? O sea, ya después de la menopausia, pues ya estamos viejas, ya se acabó. Claro. Y no, la verdad. Pero es que cuántas veces no hemos escuchado que dicen, está menopáusica. ¿No? Incluso como machismo, como sí, terrible, ¿no? Ajá, horrible. Ajá. Exacto, justo. Y es donde por eso hay que hacer conciencia, y qué bonito que tomes estos temas para toda la gente y sobre todo para los esposos, la familia, ¿no? Principalmente. Porque además estaba leyendo también que hay un índice bien alto de divorcios cuando las mujeres llegamos a la menopausia. ¿Por qué? Porque está todo este tema hormonal, porque está toda esa situación en la que también estás, bueno, pues en un lugar donde pues no conoces, ¿no? Está habiendo muchísimos cambios y demás. Y entonces muchos hombres, como tú dices, ya no te gusto, ya no me quieres, me estás evitando, aparte ya te volviste loca, y entonces chaito, bye bye, el matrimonio. Exacto, justo, es donde más vienen divorcios, donde más se rompe la familia y la dinámica familiar. Y no debería ser así, o sea, deberíamos apoyarnos. La verdad es que la menopausia y todo esto, como decimos, pues afecta a toda la familia, o sea, todo el núcleo se rompe.
Y es entonces donde, pues, ¿qué podemos hacer al respecto, no? Primero, aceptarlo, conocerlo realmente, saber que existe, saber que todas vamos a tener menopausia y lo vamos a pasar diferente. Hay mujeres que tiene mucho que ver nuestra genética, ¿no? O sea, si mi mamá a lo mejor no le dieron bochornos, si a ellos le llegó a cierta edad, muy frecuentemente se va a asociar a nuestra genética y entonces nosotras también, tal vez, si a ella le dio horrible, pues yo me tengo que preparar desde ahorita mi estilo de vida, qué estoy comiendo, qué estoy haciendo para que yo llegue en esa etapa de lujo y que no tenga síntomas. Pero ¿y cómo nos preparamos? Porque acuérdate, mi querida Gine Querétaro, que pues en nuestra mente siempre está, no, pues es que se divorcian los de al lado, se enferman los de acá atrás, les da menopausia a otras. Exacto. A mí no. Y cuando te llega es santo, cristísimo, ¿y ahora qué sigue? Exacto. Fíjate que me tienes impactada con que me digas que son 40% de nuestra vida. Ay, no, pues. Así es, porque ya se hizo el cálculo como tal de nuestro, pues, a qué edad vamos a llegar, ¿no? Y la verdad es que actualmente con toda la medicina, los avances que hay, el estilo de vida que llevamos, sí, o sea, se prevé que nuestro punto de vida va a ser más largo y entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar así realmente? Claro. Y pues lo que tenemos que hacer es acercarnos a valoraciones. Justamente hay que individualizar, o sea, cada mujer tiene diferentes riesgos, ¿no? Y también eso es lo que hay que estar valorando y sobre eso, pues, empezar a trabajar, pero uno desde adentro, ¿qué puedo empezar a hacer? Empezar a cambiar qué estoy comiendo, o sea, el estilo de vida que llevo, qué actividad física estoy llevando. Todo esto, hay muchos estudios donde te dicen, bueno, ¿qué niveles de vitamina D manejas? ¿Qué niveles, no? ¿Cómo voy a saber? Hay que hacer laboratorios. ¿Y cómo voy a saber? Acudir a una valoración de ginecoendocrinología y en eso estamos. O sea, es muy importante que todas después de los 40, bueno, ¿cómo están mis hormonas? ¿Cómo están mis ciclos? Ya me hice mi papá Nicolau, ya me hice mi mastografía, porque incrementa mucho el riesgo de cáncer. Hay un proceso muy inflamatorio y también de resistencia a la insulina y de diabetes. Es donde viene todo. Oye, ¿y por qué es importante la vitamina D? ¿Qué contiene la vitamina D? Fíjate que más que vitamina están diciendo que es un inmunomodulador. Entonces, está funcionando como hormona, más bien, fíjate, están descubriendo muchas cuestiones donde dicen, regula muchísimos procesos en cuanto a todo, disminuir el proceso inflamatorio, el estrés oxidativo, que justo el envejecimiento, los cambios de la oxidación celular, todo eso viene muy regulado por cómo estamos durmiendo, qué nivel de cortisol tenemos, o sea, que no tengamos picos de cortisol, ¿no? Entonces, dormir bien, tus horarios. ¿Cómo sabemos si tenemos picos de cortisol? Justamente en las noches, o sea, bueno, tenemos que llevar un ciclo circadiano, correcto. Gente que trabaja de noche se ha asociado más a que tiene picos más altos de cortisol fuera de donde debería. El cortisol realmente se libera todo el tiempo. Lo estamos liberando, pero o sea, ante diferentes situaciones y circunstancias. Pero algunas personas que viven bajo estrés constante o que están trabajando en las noches, pues tienen picos fuera de donde debería. Y eso empieza a mover los ciclos de otras hormonas, como la insulina, empieza a haber resistencia a la insulina y otros factores. Entonces, justo por eso tenemos que acudir a valoración. Hay alimentos, ¿no? Porque ahora tú que hablas de que hay que empezar a revisar cuál es nuestra calidad de sueño, pero también nuestros hábitos, nuestra calidad de vida y demás. Y es que hay cosas que no les ponemos como que no les damos demasiada importancia, pero el día que nacemos, ese día comenzamos a envejecer. Exacto. Esa es la realidad. Sí, es verdad. Entonces, todo lo que vamos haciendo nos va a pasar la factura aquí, en la vida. Bueno y malo, o sea, me refiero a los pecados, bueno, eso se cobran de otra manera, pues. Pero físicamente el cuerpo nos va a pasar la factura. Claro. Y vamos a empezar con dolencias, malestares, con calores, con fríos, con muchísimas cosas que son producto de cómo nos hemos cuidado o descuidado. Exacto. Entonces, bueno, ahora vemos que antes era también como un tema tabú el tema del alcohol en las mujeres. Ahora se ve que en las nuevas generaciones las mujeres tenemos un consumo altísimo de alcohol, también de cigarro, también de desveladas, de fiestas, de un montón de cosas. Claro. Y entonces todo eso se va a ver reflejado durante la menopausia en nuestro cuerpo, ¿no? Claro, es donde somos más susceptibles, sobre todo como, fíjate, Nayansin, que los estrógenos son antiinflamatorios. Entonces, justo los estrógenos al bajar, ya no produzco mi nivel de estrógeno como antes, eso produce mucha inflamación celular y entonces vienen cambios en los colesteroles, en tu perfil de lípidos, vienen cambios que te pueden hacer susceptible a que la resistencia a la insulina, que a lo mejor traía yo genéticamente, porque la familia siempre tenemos a alguien diabético, alguien prediabético, y si tantito no hago ejercicio, no como bien, me descuido, brinca la diabetes, brinca la resistencia a la insulina.
Entonces, todos esos factores se van sumando, como bien lo dices, y justo si fumas, si consumes mucho alcohol, si no haces ejercicio, si comes mal, pues entonces viene el riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, que tantos años fue como que no, cuidado con las hormonas, causan cáncer de mama. Falso. La verdad es que se ha visto en los riesgos y en los estudios a largo plazo, causa más cáncer de mama la obesidad. Tiene más riesgo, fíjate, que las hormonas. Causa más cáncer de mama el alcohol, o sea, más de 2 unidades al día, peligroso. Causa más cáncer de mama no hacer ejercicio, ¿no? Entonces, todo justo, sumando esos factores, es donde podemos ahí prevenir y ahí irnos protegiendo. Y son todos esos factores que son, pues que están en nuestras manos. Claro. Pero que a veces pues sí vamos dejando pasar como de que, ay, bueno, no me va a pasar a mí nada, bueno, pero... Y entonces por eso es importante, sí, estar cercanos a nuestra ginecóloga o ginecólogo, hacer los estudios cada año para ver cómo están nuestros niveles de azúcar, nuestros niveles de colesterol y demás, pero... Como decías, también es importante estar preparadas. Y si ya no hicimos nada de eso, y si ya nada nos importó y de repente ya se empezó a presentar la menopausia en nuestra vida, ¿qué hacemos? O sea, de verdad es que pareciera que es un infierno, ¿no? Sí, o sea, ¿lo tenemos que sufrir todas? No, claro que no. Ya ¿hay que estar sufriendo? No, falso. Actualmente, pues de hecho, hace poquito se retiró de los medicamentos de la terapia hormonal de la menopausia, ese Black Box Warning, que es como la cajita negra donde decían, cuidado, las hormonas dan cáncer, cuidado, las hormonas dan trombosis, dan infartos. La verdad es que bien estipulada y bien escogida una paciente a quien le puedas dar la terapia hormonal menopáusica, le va de lujo. ¿Es una terapia hormonal de reemplazo? Sí, actualmente. De reemplazo hormonal le decían antes, actualmente dicen terapia hormonal menopáusica y se refiere a suplementar, o sea, los requerimientos que nos están faltando de hormona estrógeno, de progesterona, poderlos cubrir. ¿Cómo los vamos a cubrir? Con ciertas dosis y en ciertas pacientes. O sea, solamente se puede dar si acabas de pasar tus primeros 10 años de menopausia. O sea, dentro de esos primeros 10 está súper indicada. Y también está indicada menos de 60 años. Después de los 60 ya no podemos dar, porque entonces sí el riesgo cardiovascular incrementa y lejos de proteger, estamos provocando un mal. Y hay 4 indicaciones nada más para la terapia hormonal. La verdad es que la primera son bochornos horribles, que lo que comentas, o sea, cómo les cambia la calidad de vida, que están severos. Totalmente. El segundo sería protección de nuestro hueso, porque los estrógenos regulan y nos protegen de que nos dé osteoporosis. Entonces, pacientes que ya tienen un riesgo, una osteopenia, una baja masa ósea, les damos y con eso protegemos su hueso y aseguramos que no les den fracturas, que al rato hospitalizadas, fractura de columna, de cadera, en terapia intensiva, o sea, qué necesidad, ¿no? Claro. El tercero sería, pues, que tengan una insuficiencia ovárica primaria, es decir, que les estén faltando sus hormonas antes de tiempo. Antes de los 40 no tendremos por qué tener este tipo de síntomas. Hay ciertas enfermedades que nos hacen más susceptibles, como ya lo mencionabas, y eso, ahí es donde hay que dar esa terapia para prevenir ciertas complicaciones. Oye, y no sé, pero también en este momento del que las operaciones estéticas están a la alza, sí. Yo he sabido de 3 casos de personas que se hacen lipectomía y se les dispara la menopausia, o sea, se les disparan los bochornos y demás. ¿Tiene algo que ver? Y además, mujeres que están entre 35, 38, por ahí, que son muy jóvenes. Sí, súper jóvenes. Fíjate que, bueno, para una insuficiencia ovárica primaria, a veces ciertas cirugías sí pueden ser un factor de riesgo. No necesariamente que se derive directamente de eso, pero es un factor de riesgo el entrar y con ciertas, o sea, la circulación que llega hacia el ovario, todo esto tiene que ver. Y a veces ciertas cirugías sí pudieran ser un factor de riesgo para eso. Pero más, pues, es el entorno. Claro. Ajá. Y la cuarta indicación, es el síndrome genitourinario de la menopausia. Justo cuando tienen muchísimo dolor en las relaciones, mucha resequedad vaginal, no se aguanten. O sea, hay terapia, hay tratamiento que podemos dar de manera segura. Podemos ahí mejorar muchísimo la calidad de vida. Y como dices, es que ha surgido este miedo porque, pues sí, o sea, es que si tomas estas hormonas te puede pasar tantas cosas y demás. Pero entonces tú, en el momento en el que llega una mujer ya con sintomatología, ya pidiendo ayuda, en ese momento, ¿cuál es el primer paso que das como ginecóloga? ¿Cómo empieza esto a estar ya bajo un control? Fíjate que lo primero es evaluar el riesgo cardiovascular que tiene esa mujer. Siempre tenemos que individualizar y ver justamente si tú, o sea, bueno, esa paciente llega y, oye, es que fumo, cuidado, espérame, ese ya es un punto negro. Oye, es que tengo obesidad. 2 puntos negros. Oye, es que en mi familia hay trombosis. O yo, ¿no? Tuve una trombosis, muchas varices.
Entonces ahí pues son factores de riesgo, pero también tenemos terapia no hormonal. Entonces ya ahí, por ejemplo, ya te dicen, quiero hormonas, no se puede. En ese caso, por ejemplo, daremos una terapia no hormonal, que actualmente también hay muchas situaciones que podemos manejar. Hay fitoestrógenos, hay riboflavonas, hay ciertos pues naturales como la cúrcuma, el magnesio, la vitamina D, la suplementación con inositoles. Y eso quita, o sea, inhibe totalmente los síntomas. Nos pueden ayudar, sí nos pueden ayudar mucho. No o sea, no es tan efectiva como la terapia hormonal, porque la terapia hormonal tiene todo. Salud. Salud. Gracias. Pero, pues sí, puede tener un gran beneficio y sobre todo en su calidad de vida. Que eso es lo más importante, porque es lo que decíamos, o sea, te llega en un momento en el que estás, pues podrías decir en la flor de la edad, como decía mi abuelita, en un momento súper productivo, y entonces, bueno, pues ya no te sientes tan productiva. Y además, por ejemplo, también estos temas de la noche, ¿no? Del sueño. Recuerdo mucho a una tía que decía, es que yo toda la noche me muero de calor y aviento las armas. Y mi esposo toda la noche se muere de frío. Y entonces, bueno, era un jalar cobijas y aventarlas. Tremendo que, por supuesto que todo eso es un mal sueño. Te va a dejar mal todo el día, ¿no? Se refleja muchísimo en la calidad de vida, claro, totalmente. El sueño es súper importante, lo minimizamos, pero el cuidar nuestro ciclo circadiano es muy importante. Es un factor antiinflamatorio y lo que decíamos, tus hormonas, la liberación del cortisol, la liberación de la insulina, todo que ver. Lo primero que hacemos es eso, cuida tu sueño, cuida tu alimentación, haz actividad física. Hay estudios donde te dicen, la mujer mayor a 40 debe estar entrenando al menos 6 días a la semana. Así. Entonces, al menos ahí tendríamos que estar entrenando una media hora diario que pudiera. ¿Caminar funciona como ejercicio? Puede ser de baja intensidad, pero de preferencia algo un poquito más en cuanto a músculo. En el músculo tenemos donde receptores que van a vencer la resistencia a la insulina. Entonces hay que estar haciendo más que nada fuerza, o sea, mancuernita, pesas pequeñas, ligas. Tener músculo nos va a ayudar mucho, sobre todo porque en esta etapa nos empezamos a llevar a atrofia, es decir, perdemos nuestro músculo. Claro. Es que, a ver, no sé cuál es peor. Creo que la más notoria son los bochornos, pero bueno, pues sí se empieza a notar en esta flacidez que es producto de la pérdida del músculo. Sí, también la mente nos empieza a dar como una niebla mental que le dicen, que se te empiezan a olvidar las cosas, que empezamos, mi agilidad mental, ¿dónde está, no? Y todo esto tiene que ver con los estrógenos. Fíjate, los estrógenos regulan desde la cabeza hasta los pies. Entonces es lo más importante. O sea, el estrógeno a nivel cerebral, incluso la protección contra Alzheimer. O sea, se ha visto cuántas pacientes se quedaron sin una terapia hormonal menopáusica por años por miedo de que, ¿no? O sea, decían, no, pues es que no podemos dar hormonas porque no es seguro. Y las dejaron sin terapia hormonal y hoy viven con Alzheimer. ¿Se pudo prevenir? ¿No? Es donde queda esa pregunta al aire, ¿no? Y actualmente pues ya tenemos muchos estudios y mucha evidencia que tranquilamente puedes decir, es una indicación para ti dar una terapia hormonal menopáusica. Claro. ¿Y qué pasa si yo ya voy contigo, empezamos con esta terapia hormonal y podría haber algo que me haga ver que me está haciendo mal, que no soy la candidata adecuada, por alguna mujer que en este momento dice, es que ya la tengo y no me siento bien? ¿Puede suceder? Sí, la verdad es que siempre individualizar, y por eso los controles se llevan cortos, o sea, cada 6 meses, ir monitorizando los síntomas. Y fíjate que actualmente la verdad es que ya no tenemos tanto efectos secundarios, sobre todo porque las terapias actuales ya son transdérmicas, o sea, parchecito, gelecitos, a lo mejor el spray que te pones en el brazo, es muy suave, o sea, son transdérmicos o son geles vaginales. ¿El spray que te pones bajo el brazo para qué sirve? El estrógeno, es estrógeno. Se pone como un spray o la testosterona, que ya estamos pidiendo a la FDA, por favor, que salga testosterona para mujeres. Eso viene a un futuro, ya en 2 años no tarde en salir, testosterona para mujeres, porque actualmente la que hay en el mercado es una dosis altísima para hombres y la tenemos que estar dosificando a mínimo, pero nos falta. O sea, porque siempre relacionamos testosterona a hombres, progesterona a mujeres, pero ambos tenemos claro, las dos. De las 3, estrógeno, progesterona y testosterona. Ok. Entonces justo es lo que, por eso lo ponemos y estamos dosificándola medio mililitro en la mañana y tu estrógeno en la noche, el spray, la progesterona si tenemos útero, si no tenemos útero, pues no es necesario llevar progesterona, ¿no? Y eso es lo más importante, o sea, estar pues con esa terapia. Y además de esto que es el spray y demás,
La terapia tiene que ver con las pastillas anticonceptivas. ¿Esa es una manera de tratarla o no tiene nada que ver? Son primas, digamos, Ajá. pero no. Los anticonceptivos, por ejemplo, no nos dan la dosis, ni los compuestos son iguales, ni tampoco la dosis son iguales. Ok. Pero qué bueno que lo mencionas, porque de pronto cuando estamos en perimenopausia se confían y dicen, no, Sí. pues yo ya no me voy a cuidar, como ya no me baja bien, como Claro. estoy entrando en el bochorno, yo creo que ya ni me embarazo. Ujú. Cuidado. La verdad es que es una etapa de picos. La perimenopausia, justo antes de que lleguemos a ese punto clave de la menopausia, vamos a tener a veces fugas de ovulación y puede haber embarazos. Cuidado, un embarazo a los 47, 45. Sí. ¿Qué ha pasado? No, pues es que yo tengo una tía que, o sea, a los 47, 48 años más o menos, tuvo a mi sobrina Daniela, a mi prima Daniela, y entonces, pues yo me acuerdo que ella entró al quirófano, entraron a operarla porque tenía vesícula, estaba mal de la vesícula, ajá, y la vesícula se llamaba Daniela. O gastritis. Oye, no me acuerdo que tenía, pero tenía algo y entonces era Daniela. Okay. Y yo creo que así pasa muchísimo. Pero, a ver, es que seguramente muchas mujeres que lo están viendo, lo están viviendo, dicen, sí, es terrible, es tremendo. Quienes apenas vamos a llegar o ya llegamos, estamos pensando, bueno, pues si el 40% de nuestra vida, ¿qué nos espera? Pero ¿tiene algo de bueno esta etapa de la menopausia? La verdad es que sí, fíjate que es darle justamente ese empoderamiento a las mujeres. Ajá. O sea, es decir, bueno, estamos evolucionando, ¿no? De una etapa reproductiva en la cual tenías que hacerte cargo de tus hijos y la casa y 1000 cosas, 1000 pendientes, a que ahora eres libre. O sea, finalmente ya si estás en esta edad es porque ya, o sea, ya acabaste, ¿no? Prácticamente con los hijos, con los pendientes, espérenme, o sea, ya es el momento de yo. Ahora sí, yo entrenar, yo cuidarme, porque uno siempre está cuidando de los demás. Siempre cuidamos de los hijos, siempre cuidamos del esposo, siempre cuidamos de los demás y nos dejamos al último como mujeres. Y esta etapa yo creo que es como decir, bueno, ya estoy en otra etapa en la cual ahora tomo el control de mi vida y vámonos de viaje, vamos a disfrutar, me voy a cuidar, puedo empezar a hacer cosas que siempre quise hacer y que no pude, ¿no? Entonces es justo eso, o sea, verle el lado positivo. Y la parte de la sexualidad, ¿no? Totalmente. O sea, ya no te tienes que estar preocupando porque para muchas mujeres es incómodo, pues que... Los hijos están ahí cerca. Bueno, exactamente, ya se fueron. Pero si ahí siguen, al final de cuentas ya no tienes que preocuparte por que te vas a embarazar. O sea, ya puedes ser mucho más libre en tu parte sexual. Sexual, ¿no? Claro, totalmente. Encontrarte, ¿no? Y buscar otra versión de ti. Es donde empieza ahora sí que otra etapa diferente en la cual puedes ser muy poderosa y llevarla súper bien. Entrenar diario, o sea, dedicarte a hacer otras cosas. Y yo creo que eso nos viene súper bien a todos en cualquier momento, sobre todo si ya estás en esta etapa, bueno, pues darte cuenta que hay cosas muy bonitas que podemos hacer, que podemos disfrutar y no, pues tenerle tanto miedo a la menopausia porque hay Gine Querétaro para rato y nos vas a quedar a todas. Claro que sí. ¿Algo que nos quieras agregar para terminar? Pues que empoderemos a las mujeres, ¿no? Que este tema se hable, que se deje el tabú de lado. La verdad es que qué bueno que se visibilice, porque esto existe y cada vez va a ser más frecuente y en un futuro no lejano, muchas mujeres vamos a estar en esta etapa. Entonces, la verdad es que eso que quede clave, ¿no? Más del 40% de nuestra vida vamos a pasar en posmenopausia y pues que sea de la mejor manera, ¿no? Que sea lo mejor. Pero a ver, ¿y los hombres qué? Los hombres ¿Nunca también les pasa nada? Sí, claro que sí. Llega también su andropausia. Claro, a ver, Ivana, sí. Yo también sé que viene la andropausia. Es aquí está Ivana ya diciendo, ay, yo también. Pero yo nunca veo a un hombre abochornado. Yo nunca, o sea, yo los veo normal. La verdad es que los síntomas que ellos tienen no son tan floridos como nosotras, porque nosotros pues dependemos totalmente al 100% del estrógeno. Es la hormona maestra que nos mantiene top, ¿no? Y cuando bajas, muy visible y muy notorio. Pero en ellos, pues también hay cambios. Claro que sí, o sea, en cuanto al peso, en cuanto al cabello, en cuanto a también riesgo de factores cardiovasculares, donde vienen los infartos, vienen muchas cuestiones que también hay que cuidarse. Entonces, en pareja hay que cuidarnos. En pareja, que aquí ya vimos, no nada más es la parte física, no nada más es que de repente el cabello se va a adelgazar y que nos vamos a quedar sin músculo y que todo eso no tiene por qué sucedernos, mujeres. Hay que poner manos a la obra, cuidarnos, de verdad, porque somos nuestro máximo tesoro. Entonces, no tiene que suceder, pero además de esas partes físicas, ya vimos que también los riesgos, pues, de salud son importantes. Entonces, por eso es importante
prevenir, estar cercanos a nuestra doctora de confianza, a nuestra Gine Querétaro, y bueno, pues pasarla de la mejor manera. Claro. Muchísimas gracias. Querida Nadia, sí, muchísimas gracias por invitarme. Acá te seguimos esperando. Claro que sí. Toque femenino. Encantada, me encanta estar acá contigo y compartir, y qué bonito esta labor que realizas, empoderar a nuestras mujeres queretanas. Pues así, súper top, la verdad. Dar herramientas, tener herramientas, creo que es lo mejor que podemos hacer, porque la información es poder. Claro. Muchísimas gracias. Y así llegamos al final de este episodio. Gracias también a todo nuestro equipo maravilloso. Ahora ya saben que también Ivana es ginecóloga, sabe todo. Bueno, pues es un gran equipo, un equipo que usted no ve, pero que trabajan y le trabajan muchísimo. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de El Toque Femenino. Yo soy Aliancy Moreno. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.